De costumbre, y hace 3 años, precisamente el 25 de febrero, que era un viernes, estábamos platicando de la gran sorpresa que había representado la invasión. Sin embargo, el lunes anterior ya habíamos avisado de que efectivamente todo apuntaba a que se iba a dar dicha invasión. Mira, ha sido una guerra cruenta. El nivel de desgaste, de muerte y de destrucción que esto ha generado en Ucrania es un tema generacional que no se va a resolver ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Estamos hablando de una pérdida de población por migración de no menos de 12 millones de gentes, más 1 millón de muertos. Es también la primera guerra real, total, en términos de tecnología del siglo XXI, en donde por primera vez vemos el dominio en el campo de batalla, el dominio táctico de los drones que están prácticamente controlando la totalidad de lo que se mueve sobre terreno. Se ha perdido lo que en la Segunda Guerra Mundial y todavía en las guerras clásicas de Vietnam y de Irak, Afganistán, etcétera, era el elemento sorpresa. Ni los ucranianos pueden sorprender a los rusos con movimientos tácticos o estratégicos, ni los rusos a los ucranianos. La vigilancia que permiten los drones sobre el campo hace que la transparencia del mapa sea total. Esto significa mayores pérdidas para la parte atacante, teóricamente, pero también significa la inauguración de toda una serie de avances tecnológicos que hacen que cada vez sean menos los soldados que deben de estar en la punta de la defensa y del ataque, y tiene que ser mucho más profunda las capas de defensa que tienen que ver con artillería, con aviación, con defensa antiaérea y con varias capas de drones que van desde drones de vigilancia, drones de ataque manejados individualmente, y drones ahora con las innovaciones de fibra óptica que no pueden ser obturados electrónicamente por el adversario. Está avanzando a una enorme velocidad la tecnología militar, lo cual hace que sea cada vez más cruento el campo de batalla. Carlos, buenas tardes. Yo quisiera conocer tu punto de vista. En la FIL pasada me tocó estar en una exposición de Alfredo Jalife, el geopolítico, y él decía, no tarda en terminar este conflicto Rusia-Ucrania, y mira, parece que latinó 6 meses después, unos meses después, y decía que la gran perdedora era la Unión Europea. ¿Tú coincides con eso? Y además, si tu análisis pudiera abarcar, pues, ¿quiénes más pierden? Porque, bueno, también la ultraderecha en Alemania, no sé si tenga algo que ver con Ucrania, leí ahí que quienes apoyaban a la derecha no estaban con la ultraderecha precisamente por su apoyo abierto a Ucrania y su odio a Rusia. Sí, vámonos por partes. Jalife tiene toda la razón en haber augurado en noviembre que la guerra estaba a punto de terminar, ya fuera con una negociación o por la derrota total del ejército ucraniano, que en este momento tiene problemas de personal muy importantes. Hay que recordar, los ucranianos pierden entre 1,000 y 2,000 soldados diariamente en esta guerra de atrición, de desgaste. Tenía la razón de que esto iba a llegar a un término en el 2025 por las buenas o por las malas. La segunda, efectivamente Europa ha dividido su camino, se ha separado del dictum de los Estados Unidos. Estados Unidos, a la entrada de Donald Trump, llega con una dinámica negociadora frente a Rusia, tratando de restablecer rápidamente vínculos diplomáticos y relaciones, incluso comerciales, empezando a negociar la retirada de las sanciones que han estado entorpeciendo el comercio Occidente-Rusia a lo largo de estos últimos 3 años. Estas negociaciones van muy rápido y han dejado prácticamente en el olvido la posición comprometida de Europa hacia Ucrania. La administración Biden empujó a Europa a comprometerse cada vez más en la ayuda a Ucrania y en las sanciones contra Rusia, que todas fueron sanciones boomerang. Sanción que le aplicaban a Rusia era un golpe económico directo a la base industrial rusa. Por lo tanto, lo que Estados Unidos logró en el cuatrienio de Biden
fue comprometer a Ucrania a un punto de no regreso. Entra Donald Trump en la victoria del 6 de noviembre, toma posesión el 20 de enero, cambia totalmente el posicionamiento norteamericano y le dice a los ucranianos y también a los europeos: nosotros ya no estamos para apoyarlos. Aquí se cumple una cosa que decía Henry Kissinger y recién mencionada por Jeffrey Sachs, que es importantísimo para cualquier país entender, sobre todo en América Latina. Ser adversario de Estados Unidos es muy peligroso, ser su amigo es fatal. Lo que ha hecho Estados Unidos bajo la batuta de Donald Trump es darle la espalda totalmente. No se puede entender la defensa militar de Ucrania sin el apoyo logístico y el apoyo financiero de Estados Unidos. En este momento, disculpa la expresión, los dejan totalmente descobijados. Europa intenta entrar al quite, pero hay que entender, Europa en este momento como bloque están desarmados y sin presupuesto para armarse. Van a tener que entrar a una dinámica de sacrificio económico muy fuerte si pretenden sostener a Ucrania en un esfuerzo militar continuado en contra de Rusia. Carlos, respecto a esto, siguiendo con esta línea, ¿Estados Unidos le cobrará el apoyo a Ucrania que le ha dado durante estos 3 años? Porque veo que están a punto de llegar a un acuerdo respecto a los recursos naturales. O sea, aquí estamos viendo que nada fue de gratis. Mira, con Donald Trump siempre la peor carta negociadora, esta es la que parece más rasposa, la más imposible de conceder por parte de la contraparte, es con la que llega y aterriza Donald Trump. Lo hizo con Canadá, lo hizo con Dinamarca en el caso de Groenlandia, nos la hizo a nosotros con el tema del Golfo de América, Golfo de México, se la hizo a Panamá. Siempre entra con la carta de la posición más terrible para la contraparte. Ya después hay, digamos, un rebobinado hacia posiciones menos radicales. Sin embargo, como Zelensky se siente apoyado por Ursula von der Leyen y por el nuevo gobierno de Alemania, mucho más que con Olaf Scholz, Zelensky se va a montar en una posición en donde dice: yo incluso, dice Zelensky, puedo renunciar si me admiten en la OTAN. En otras palabras, lo que está diciendo Zelensky es que los 3 años de castigo por parte de Rusia no le han bastado para entender que es ese precisamente el principal objetivo de esta guerra, que Ucrania no entre en la OTAN. Que Zelensky quede o no quede en la presidencia es un dato menor frente a lo que es el tema central de esta guerra, el no acceso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Es que no entiende este señor. O sea, por eso inició la guerra, exactamente. Pero a ver, Carlos, yo quisiera preguntarte, usando la misma palabra de Ceci, de que Estados Unidos se la quiera cobrar a Zelensky, pero también le quiere cobrar el dinero que mandó en guerra, y Zelensky, al estilo Salinas Pliego, dice: no, yo no le debo, no va por ahí. Y además el otro punto, la ONU acaba de declarar, diferente a la postura de Estados Unidos, que es Rusia la que en estos momentos tiene que retirar sus tropas. Sí, y de hecho México votó a favor de esa resolución. Nótese, países interesantes como Israel votaron en contra de esta resolución, pero mucho más importante que Israel vote en contra de esta resolución, Estados Unidos. Estados Unidos, en este momento, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, se puso de lado en el conflicto de Rusia, dándole la espalda no únicamente a Ucrania, sino a la Unión Europea en total, en colectivo. Por lo tanto, digamos que la fractura geopolítica que estamos viendo se consolida precisamente en este aniversario, donde Estados Unidos no únicamente le dice a Ucrania: chato, me debes dinero y además ya no vas a recibir dinero, se lo está diciendo a toda la Unión Europea, se lo está diciendo a la OTAN. Más vale, dice Trump, que ustedes incrementen al 5% de su Producto Doméstico Bruto el gasto de la OTAN, porque nosotros ya no los vamos a proteger. Nótese, si Alemania eleva al 5% el gasto militar del GDP, eso es el 40% del total de su presupuesto. En otras palabras, lo que Trump les está pidiendo a los europeos es que entren a una etapa de preguerra, estamos hablando estilo Primera o Segunda Guerras Mundiales, en cuanto a asignación de presupuesto. Es un desorden nuevo el que estamos viviendo, mundial, en donde Trump sigue
imponiendo condiciones, precisamente porque siempre entra con la peor carta, con la que más puede generar ruido en el adversario en la mesa de negociaciones. La novedad es de que Trump se pone de adversario de toda la Unión Europea. Carlos, a 3 años de esta guerra, ¿cómo ha cambiado el mapa de Ucrania, de acuerdo a los territorios controlados tanto por Rusia como por los mismos ucranianos? Sí, tenemos un mapa en donde vemos la evolución del frente de guerra. Hay que hacer notar que en la parte oriental, en parte sur-oriental, ya todo Lugansk, que es una de las regiones separatistas, quedó totalmente liberada. De Donetsk, que es la parte más hacia el sur, todavía hay un 30-33% a ser liberado por parte de Rusia, y es ahí donde ahorita se están escenificando los combates más cruentos. Digamos que ya van como 10 operaciones de pinza en los últimos 2 meses, en los que han caído presos o muertos aproximadamente 50,000 soldados ucranianos frente al avance de las tropas rusas. No es geográficamente notorio, no se nota mucho la diferencia en el mapa, lo que se nota es el cambio demográfico. En este momento Ucrania no tiene a quién reclutar, está en un trance de pobreza, de miseria, de personal. Hay que recordar que si tú reclutas a un ciudadano, lo uniformas y le das entrenamiento de un día, en realidad lo que estás haciendo es disfrazar a un ciudadano de soldado que no va a tener en la trinchera más de 6 horas de supervivencia promedio frente a una embatida rusa. Por lo tanto, lo que tenemos es el fin de una lógica, en donde Estados Unidos dice, tenemos que pactar la paz ya a como sea, a como dé lugar, o la guerra continuará, so pena de que Ucrania va a sufrir muchas mayores pérdidas territoriales y humanas. Esa es la lógica de Donald Trump cuando se pone a negociar de esta manera, y los europeos y Zelensky dicen, no, estamos dispuestos a sacrificar más presupuesto, humanos y material para, digamos, continuar esto. ¿Qué te gusta? Yo creo que para mayo ya está definida esta guerra. En el tiempo que nos queda en este bloque, Carlos, ya nos dijiste cómo queda Europa. Insisto, ante la resolución de la ONU, ¿cómo queda en específico Donald Trump? ¿Cómo queda Rusia? ¿Y cómo queda Zelensky? Se pinta un nuevo mapa geopolítico en donde Estados Unidos, Rusia y China están decidiendo el futuro. Ellos por lo menos lo quieren, decidir el futuro en reuniones futuras respecto a desarme, rutas comerciales, financieras y producción, mientras que Europa y Ucrania, añadido, quedan en el baúl del olvido. En otras palabras, se cumple lo que decía Kissinger, ser amigo de los Estados Unidos es fatal. ¿Cómo se puede recuperar Europa de este golpe? No veo cómo, a menos de que comiencen a reabrir dinámicamente toda una serie de acuerdos comerciales con China, que es el gran factotum de este siglo XXI y sobre todo a partir del 2025. Si tú le estás imponiendo sanciones a China, como lo hace Europa y Estados Unidos, no tienes futuro económico. Lo que puede hacer China en, digamos, en reciprocidad es mucho peor, sobre todo porque es fuente de recursos naturales y de productos manufacturados. Europa queda en el desamparo y todavía no hay un liderazgo en todo el continente que sepa cómo reaccionar frente a estas nuevas realidades. Trump y Putin y Xi Jinping les ganaron la partida. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por habernos platicado respecto a lo que ha sucedido en este conflicto en Ucrania, y esperemos tenerte muy pronto de regreso para hablar en este otro conflicto lamentable en Gaza. Aquí estaremos presentes. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Carlos Ramírez Powell. Hacemos una pausa, no le cambie, volvemos.